Hola a todos y todas. Es un gusto volver a encontrarnos. Espero que se encuentren bien. Veo que trabajan con ahínco y los felicito. Vamos a trabajar la segunda unidad, mecanismos políticos para la defensa de los derechos humanos. Y en esta unidad nos centraremos en el análisis de las conexiones entre la actividad jurisdiccional y la movilización política. ¿Qué implicaciones políticas están implicadas y las vislumbramos al momento de establecer una estrategia de defensa de los derechos humanos? ¿Tenemos claro cuáles son los ámbitos en los que pretendemos influir? Estas son cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Al judicializar una cuestión relativa a derechos humanos, en algunas ocasiones la disputa va más allá de lo legal. Hay razones que nos obligan a tener en cuenta cómo se concibe el orden social, si es adecuado el momento para realizar esta defensa, si la estrategia que estamos planteando va a tener el impacto que nosotros deseamos. Tenemos que tener claro cómo la vía judicial extiende o restringe los derechos humanos y todo ello nos dará elementos suficientes para elegir la mejor estrategia posible. Es importante enfatizar que aun cuando las decisiones pueden ser equivalentes, la forma en la que intervienen los poderes judiciales de cada país nos da elementos que nos guían para saber si nuestra estrategia está planteada correctamente o si tenemos que cambiar algunos elementos. Por ello es importante que analicemos las resoluciones judiciales y saber cómo entran los casos a estudio judicial y cómo se resuelven. Porque las Cortes pueden actuar de una forma prudente, esto es, atender solo a una situación política determinada, o de manera activista, esto es, abierta al reclamo social y con la intención de proteger a la ciudadanía. Una constante en América Latina es que los procesos de democratización han transformado los equilibrios entre los poderes. Hay una relación Estado-sociedad que impacta directamente en las decisiones políticas. Los movimientos sociales cada vez más inciden en estas decisiones y entonces tenemos que tener en cuenta al establecer una estrategia de defensa las formas en las que la acción política no institucionalizada es un elemento clave para conseguir nuestro objetivo. El Poder Judicial ejerce ese control de constitucionalidad y con ello permite la ampliación de las cuestiones judicializables. La extensión de los derechos humanos se fortalece con el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando este derecho internacional de derechos humanos se constitucionaliza, entonces estaremos generando dentro de los estados una mejora normativa, que es lo que buscamos. Que un reclamo individual o colectivo llegue a ser reconocido y a ser constitucionalizado para que sus beneficios se extiendan al mayor número posible de habitantes de un estado o de una región. Es una realidad que hay cierto temor por los avances en la justicia en temas de derechos humanos. El Poder Judicial puede y debe coadyuvar en la ampliación de estos derechos humanos para generar un cambio social que es urgente.
Judicializar los derechos humanos implica factores como el diseño institucional, una ideología judicial, estructuras de oportunidades sociales y políticas, estructuras de oportunidad legal, plataformas de apoyo legal a los distintos actores que defienden o que pelean por un derecho humano. Puede decirse que hay factores estructurales y factores que explican la judicialización a partir de los cambios en las condiciones para la acción colectiva. Solo es posible la judicialización cuando este cambio en las acciones colectivas es una realidad. Al momento de armar una estrategia de defensa de derechos humanos, debe tenerse en cuenta qué tipo de estructura de oportunidades legales y políticas existen en el Estado en cuestión. Amén de las cuestiones internacionales que harían judicializable una violación a derechos humanos. Pero no debe olvidarse la dimensión del ambiente político. Tenemos que identificar si hay incentivos o hay restricciones a las acciones colectivas. Esta identificación de incentivos o restricciones nos puede significar el éxito o el fracaso en la estrategia planteada. En la dimensión legal y política hay que considerar la apertura o cierre de las instituciones representativas. ¿Qué tipo de plataformas de apoyo para la movilización legal tenemos? Esto es, si contamos con abogados con capacidades para llevar casos novedosos. Estos abogados tienen que generar argumentos novedosos que le den a las cortes elementos suficientes para entender lo que estamos planteando y para obtener el resultado que se desea. Además, tenemos que tener en cuenta la apertura o cierre de las instituciones legales a la participación de las organizaciones no gubernamentales. Una vez que tenemos identificado esto, pues ya tenemos más elementos para plantear nuestra estrategia, porque conocemos la corte en la cual vamos a participar o a incidir. El acceso a los tribunales puede ser una jurisdicción abierta o cerrada, esto es, ¿quiénes pueden litigar en la corte? ¿Puede el ciudadano o un colectivo litigar directamente o es cerrado cuando el acceso solamente se da por atracción de caso o en alianza con actores habilitados? Ya que accedimos a la jurisdicción de la Corte, hay que conocer cómo dirimen los conflictos, si entran al fondo de los asuntos o si evitan la discusión y se van por el lado político. Esta forma de actuar o de conocer o de atender los asuntos se entiende como una intervención maximalista si es que la decisión de la Corte analiza el fondo y por lo tanto nos marca una línea clara de decisión política, o minimalista cuando no atiende los aspectos sustantivos del asunto. Es decir, en la primera, la Corte, en su máxima expresión de defensor de derechos humanos, trastoca las decisiones políticas e incide en un cambio. Y en el caso de la minimalista, pues lo sustantivo es verdaderamente matizado y solamente nos da una aspirina para lo que le estamos solicitando. Las decisiones de la Corte, además de atender y decidir sobre el derecho, también lo hacen sobre una idea de moral, un modelo democrático, un modelo de Estado y un modelo de ciudadanía. Las decisiones de la Corte tienen la capacidad de transformar.
A partir de si nos sentimos protegidos por la Corte, si vemos que la Corte está protegiéndonos al máximo, entonces en ese momento nuestra idea de Estado, nuestra idea de Estado de Derecho empieza a cambiar y ese cambio de actitud en el ciudadano puede tener muchos beneficios en el bien común. Delegar al Poder Judicial la resolución de un conflicto de derechos humanos puede resultar un recurso conservador, en tanto que la jurisdicción suprema se reserva únicamente a conflictos políticos, ¿no? Recordemos que cuando analizamos un asunto de derechos humanos, este puede ser progresista, lo que está planteándose por parte de los defensores en su estrategia, al pretender cambiar el status quo legislativo. Si permitimos el acceso a todos los interesados y contamos con un movimiento social que impulse el cambio y ampliación de derechos, seguramente tendremos éxito. Es importante que al judicializar un asunto se dé un intercambio de argumentos que nutran la discusión y que generen una judicialización progresista. En una decisión judicial, los aspectos morales y políticos constituyen una coyuntura crítica. Los niveles de conflicto y exposición generan cambios institucionales, legales o simbólicos que rompen paradigmas. Por ello, la construcción de la respuesta al problema no solo proviene del derecho, se requieren otros saberes, principios, pero sobre todo valores. Recuerden que el Estado está al servicio del ser humano. Desconocer su dignidad es muestra de estar ante un Estado autoritario. Mayor apertura en las instituciones legales representa mayor interés en la ciudadanía e impacta en las decisiones a tal grado que transforma la realidad de las personas. Trabajemos por transformar la realidad de las personas.